años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es... Mi nombre Alfredo A. Ballester, autor de 3 obras literarias. Hoy quiero hacer un resumen de las mismas, considerándolo como la petite histoire. Mi primera obra, Memorias de Abecedario, es condenado a muerte y presidiario en Cuba. En su contraportada escribió el periodista y escritor cubano León de la Hoz. Esta obra de un condenado a muerte es uno de los testimonios más demoledores que se ha escrito sobre las cárceles cubanas. Su autor no es un escritor ni un político, y está escrito con esas virtudes. La sinceridad sobre los hechos y la propia de la escritura trasciende cualquier objeción. Nunca antes un libro había reflejado el submundo carcelario total de asesinos, delincuentes de todo tipo y presos políticos que conforman la vida del protagonista en una estancia en el infierno que duró casi 20 años. Este libro, que describe esa vida en las sombras, denuncia la represión más allá de sus esbirros, es un acto de justicia. Fin de la cita. En el prólogo de este libro, escrito por el doctor Rafael E. Saumel, él destaca lo siguiente: es la primera vez en más de medio siglo que podemos acceder, gracias a un testigo notable, al presidio común en Cuba. Ha llovido bíblicamente desde la publicación de la novela Hombres y Mujeres en el año 1937 de Carlos Montenegro y del testimonio Presidio Modelo en 1949 de Pablo de la Torriente Bravo. Ahora le toca el turno a Abecedario para salir del silencio del olvido por medio de la escritura libre. Al contrario de Montenegro y de la Torriente Bravo, Abecedario no contó a su favor con ningún órgano de prensa, diario ni revista literaria nacional que lo respaldara e imprimiera sus experiencias. Fin de la cita. Ambos tienen razón, pues cuando escribí esta obra, el objetivo principal era y es dar a conocer cómo se vive en una cárcel cubana. No importa preso común, militar o político. No podemos negar que, como en toda sociedad del mundo, en Cuba hay criminales, pero dada la característica del sistema judicial cubano, al todo ser delito, lo que sí es común es ser preso en Cuba. Han tipificado los delitos y triplicado la sentencia de forma tal que la masa penal común no sea la misma que en los años 1939 y 1949, cuando escribieron Montenegro y de la Torriente Bravo. Tenemos muchos ejemplos. Solo por citar uno, el doctor Aramis Taboada González, protagonista principal de mi segunda obra, que lo sancionaron como a un simple delincuente común. Y no hay que ir muy lejos cuando el propio presidente de Cuba declara, publicado el lunes 8 de julio de este año 2013 en el periódico Granma, lo que expresó en la sesión ordinaria de la 8ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Llama a Raúl a eliminar cualquier indisciplina o rasgo de deterioro de las buenas costumbres de los cubanos. Expresa: así, una parte de la sociedad ha pasado a ver normal el robo al Estado. Se propagaron con relativa impunidad las construcciones ilegales, además en lugares indebidos, la ocupación no autorizada de viviendas, la comercialización ilícita de bienes y servicios, el incumplimiento de los horarios en los centros laborales, el hurto y sacrificio ilegal de ganado vacuno, la captura de especies marinas en peligro de extinción, acaparamiento de productos deficitarios y su reventa a precios superiores, aceptación de sobornos, asedio al turismo. Fin de la cita. ¿A qué se debe todo esto? Todo esto es debido a la escasez y la imposibilidad de adquirir los medios básicos de vida por la vía laboral,
hay que resolver. Por eso en Cuba no podemos considerar que todo preso común sea un criminal. El protagonista principal de esta obra, Abecedario, es un joven que estuvo 3 años y 5 meses esperando la pena de muerte y cumplió 19 años de cárcel, acusado de conspirar contra la seguridad nacional cubana y al final sancionado como un simple delincuente común, donde recibió 14 electrochocs como castigo en la sala Castellanos de Mazorra, como muchos otros, sin importar si era preso común, militar o político. Claro, con estos últimos el ensañamiento era mucho mayor. Conocemos a Jean Valjean, que cumplió prisión en la cárcel de Tolón, Francia, por robarse un pan. Papillon cumplió prisión en la isla del Diablo, al norte de Guyanas. El hombre de los pájaros y Al Capone en la isla Alcatraz, en la bahía de California. Narciso el monstruo en la isla San Lucas, al sur de Costa Rica. ¿Pero conocen dónde está el Cayo Diego Pérez? No, ¿verdad? Está en la parte sur de Cuba, donde los reclusos eran amarrados a un palo, desnudos, o tirados al mar y dispararles sobre sus cabezas para alejarlos de la orilla, para que los tiburones se los comieran y luego declararlos fugados. Eso es parte de la historia, sin contar cuando fusilaron a alguien delante de todos los presos y el jefe de pelotón pone la bota sobre el rostro del caído para parar sus convulsiones y darle el tiro de gracia manchándose su bota y su ropa de sangre y masa cefálica. Capilla blanca, capilla negra y el tenebroso pasillo de la muerte. Podría estar todo el día explicando sobre esta obra. Cuba tiene su representante, nuestro Jean Valjean o Papillon, solo con la característica que representa a los reclusos que han sido víctimas del sistema judicial y no criminales, nuestro abecedario. De aquellos que sueñan con la libertad. La segunda obra, Dr. Aramis Taboada González, escritos, poesías y testimonios. Es de destacar parte del prólogo redactado por la escritora Mercedes Elaine González. Desde el acertado título hasta el último verso que se hará acción en la boca que desgrana cada sílaba, de cada palabra, de cada verso que conforma el poema, es maestro de luces para quien lo recibe pleno de sentimiento. Maestros son ambos, Aramis Taboada y Alfredo A. Ballester, artífices de la palabra escrita y oral, maestros de las emociones y de la pluma fina que traspasa la barrera del tiempo y en ignota reconciliación con la modernidad. Se nos hace deliciosa lectura que inunda los oídos como un riachuelo de refrescante agua. Fin de la cita. Esta segunda obra trata sobre la parte de la vida de este abogado criminalista considerado como el más destacado de Cuba. Defendió ante los tribunales a los revolucionarios después del golpe de Estado del 10 de marzo de 1952. Al triunfo de la Revolución de enero de 1959, varios miembros del régimen derrotado solicitan su servicio y es uno de los pocos, para no decir el único, que se enfrenta a los tribunales revolucionarios. No aceptó de Fidel Castro ningún alto cargo en el gobierno, negándose a ser ministro de Justicia. Fue uno de los iniciadores de la lucha en el Comité de los Derechos Humanos en Cuba.
ingresa en la cárcel de Guanajay el 26 de julio de 1983, estando acusado por el delito común de cohecho, pues no le perdonaron no unirse al régimen. Sufre varios infartos cardíacos y diagnosticado con cáncer en la próstata. Ante este estado de salud, alguien le pide a Fidel que lo suelte y le mandó a decir el siguiente mensaje: dile de mi parte que cumpla el tiempo que él pueda. Fallece el 23 de noviembre de 1985 en el pabellón de reclusos del Hospital La Covadonga. Hoy se llama Salvador Allende. Y no como dicen algunas páginas de internet que fue fusilado. No se necesitan siempre balas para matar. Hay otras formas premeditadas. Les ruego a esas organizaciones que lo tienen en la lista de fusilados que lo retiren. Mantengamos credibilidad en la veracidad de nuestra historia cubana. El poeta Gustavo Galo Herrero hizo la siguiente cita: Aramis, tan inteligente como simpático, a quien conociera desde sus años universitarios en 1942, de simple aficionado a los versos, llegó a ser un hábil poeta erótico. Luego tuvo el infausto e injusto fin de pasar sus últimos días en la cárcel, enfermo, abandonado por el delito de organizar una institución de derechos humanos, él que había sido uno de los más generosos amigos del implacable dictador. Fin de la cita. Este libro, como dice su subtítulo, contiene escritos incluyendo manuscritos de su puño y letra, de quien fuera su secretaria por 10 años, Gildita Martínez. Carta de pésame dirigida a su esposa e hijos. Contiene sus poesías inéditas, compuestas en la prisión que yo guardaba como su albacea. También poesía de su hijo extramatrimonial con la actriz cubana Argentina Esteves. Poesía de abecedario y de mi propia inspiración. Testimonios de quienes lo conocieron desde su juventud hasta su muerte, de personalidades de mucha credibilidad y prestigio acá en los Estados Unidos. Quiero destacar las palabras escritas por el doctor Yabre que aparecen en la portada del libro, que nacieron de la visita a la tumba de Aramis cuando el sepulturero expuso que abejas daban vueltas sobre su sepultura. Después del entierro, por un tiempo, enjambres de abejas zumbaban sin descanso en torno a la lápida. Quizás es eso lo que les queda a las nuevas generaciones de abogados cuando oigan hablar del doctor Aramis Taboada. Un poco de miel sobre su leyenda y un zumbido de abejas. Es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio. De la tercera y reciente publicación titulada Entre el amor y la amistad, era la única posibilidad, que consta de 4 historias. El escritor y director de la editorial Voces de Hoy, Pedro Pablo Santisteban, expresó en el prólogo. Sobre la primera historia escribió: quizás sea la primera vez que se enfrente usted a una historia donde el hombre renuncia a su apetencia sexual ante la bella mujer que le inspira profundamente. Sin embargo, en estas páginas, Alfredo logra con cautela y sabio manejo de la trama que eso era la única posibilidad para que la pureza de cualquiera de esos sentimientos saliera ilesa. Sobre la segunda historia expone:
En mi criterio personal, engalana profundamente a este libro, ya que considero que la imaginación de su autor jugó un importante papel que sin lugar a duda pone a Ballester en un escalón cimero en su carrera como escritor. Es una historia muy bien contada, con buenos momentos donde la poesía asalta el camino de la escritura de Alfredo para dejarnos disfrutar del drama y de los personajes que lo acompañan. Son los personajes que se llevan los aplausos de este cuento. Y otra vez, la pareja lucha hasta en sus sueños para salvar el verdadero amor, que de manera genuina se atrincheró en sus corazones. Un final inesperado hará que el lector dibuje una ligera sonrisa a modo de aprobación. Y sobre las dos últimas historias, Pedro Pablo expone: para el final de este libro, Alfredo A. Ballester dejó una joya de testimonio al tratarse de dos historias escritas por él cuando cumplía prisión en su natal isla de Cuba y cuya literatura sirvió tanto para él como para otros reclusos como bálsamo que mitigó el dolor del alma y del cuerpo. Ballester sabiamente ha querido dejar estos cuentos noveletas tal como fueron escritas en aquel momento, sin admitir ningún cambio o corrección ortográfica, razón por la cual, más allá de literatura, catalogo a estas historias como verdadero testimonio de una época que dejó huellas profundas en el autor. Y termina así: indiscutiblemente me atrevo a decir que con este libro, sin deshonrar los anteriores del autor, donde más bien realizó un compendio histórico o contó las memorias que dejara escrito un amigo, Alfredo Andrés Ballester irrumpe con acertado tino en la literatura contemporánea y en el difícil género del cuento. Fin de la cita del prologuista. Quiero recordar que el último domingo de este mes de julio, día 28 a las 2 de la tarde, en el local The Place of Miami, 833 Southwest 29 Avenida, se presentará este libro, Entre el amor y la amistad. Era la única posibilidad, en la Peña Cultural Antes que anochezca, patrocinada y dirigida por la editorial Voces de Hoy y Publicaciones Entre Líneas. Allí usted podrá asistir de forma gratuita. Allí podrá adquirir este libro, así como algún ejemplar de las dos obras antes mencionadas. Si no puede asistir, entra al sitio web www.vocesdehoy.net. Le da clic donde dice comprar libro y verá la lista de autores, seleccionando mi nombre, Alfredo Ballester, o cualquier otro autor que le interese. Muchas gracias. Alfredo A. Ballester. Una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar,